10 vidas truncadas, fosas clandestinas y un Estado que negó el crimen. El 18 de julio de 1992, 9 estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta fueron secuestrados y asesinados por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte clandestina del gobierno de Alberto Fujimori. Tras la desaparición de 10 personas en julio de 1992, las autoridades lo negó y lo declaró un caso de autosecuestro. Sin embargo, el periodismo y un mapa enviado anónimamente guió en 1993 a unas fosas clandestinas en Huachipa y Cienaguilla. Ahí se encontraron los restos óseos calcinados y 4 llaves de las víctimas. En julio de 1993, un misterioso sobre se convirtió en la luz a través del muro. El hallazgo de las fosas tiene su origen en un hecho, en la aparición de un sobre Manila con un croquis en donde estarían 4 fosas en Cieneguilla y dentro del mismo sobre una muestra de huesos, ¿no?, calcinados. Esa bolsa llegó a una oficina del Congreso de la República y fue de esa oficina del Congreso de la República, ¿no?, que primero nosotros fuimos informados. Los peritajes demostró que fueron los desenterrados y quemados en una operación de borrar evidencias. Aunque la ley de amnistía los liberó en 1995, la Corte ICH anuló esta ley por la vulneración de los derechos humanos. Finalmente, la justicia dictó una sentencia histórica por un crimen de lesa humanidad y por una figura premeditada. Conforme al párrafo 153 que se excluye del acervo probatorio. Condenando a Alberto Fujimori o Kenya Fujimori, cuyas generales de ley han sido precisadas en el párrafo 4 como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato. Los problemas jurídicos que se hallaron en este caso fueron determinar si agentes del Estado habían violado derechos fundamentales mediante secuestros, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. También establecer responsabilidad a las autoridades involucradas y garantizar justicia a las víctimas y a sus familiares. Bueno, este caso nos deja una pregunta fundamental. ¿Puede el Estado violar derechos fundamentales e incumplir las leyes con la excusa de proteger la seguridad de un país? Pues la respuesta es no. Como se puede ver en el caso, algunas autoridades justificaban sus acciones como parte de lucha contra el terrorismo. Pero los derechos nacionales e internacionales establecen que ningún Estado puede secuestrar, ejecutar o desaparecer personas sin un proceso legal. Este método consiste en analizar el significado directo de las normas jurídicas. En el caso de La Cantuta, la Constitución y los tratados internacionales reconocen los derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad personal y el debido proceso. Revisando estas normas, concluimos que la desaparición forzada y la ejecución de las víctimas constituyen claramente a la vulneración de dichos derechos.
Este método interpreta las normas como parte de un conjunto. Para resolver el caso, relacionaron la Constitución, el Código Penal y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El análisis conjunto establece que el Estado está en la obligación de proteger, investigar y respetar cualquier vulneración sobre los derechos humanos. Asimismo, sancionar a los responsables. En este método tomó en consideración el contexto de los hechos ocurridos. En 1992, el Perú estaba pasando por fuertes amenazas de terroristas, por lo cual el gobierno tomó medidas de seguridad para combatirlas. Asimismo, el Estado no puede ir contra la ley. Por ello, entendemos el contexto histórico de los hechos. Pero eso no justifica las acciones que fueron contra las víctimas. La finalidad de este método son las normas jurídicas. Las normas sobre los derechos humanos. Tiene el propósito de proteger la dignidad de las personas y evitar todo tipo de abuso de poder. Aplicando este método, se concluye que tiene la necesidad de garantizar la justicia para las víctimas, investigar los hechos y que no se vuelva a repetir una de estas situaciones que acabamos de pasar. Buenas tardes, profesor y compañeros. Como representante del Grupo 5, haré una entrevista sobre el caso y en esta ocasión haremos la entrevista a un alumno de la Villarreal. Les pasaré con él para que puedan conocerlo mejor. Buenas tardes. Yo soy Eduardo, estudiante, como ya mencionó acá la entrevistadora, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, actualmente cursando el 5º ciclo en la carrera de Educación Secundaria. Y hoy estoy aquí para responder un par de preguntas acerca de la masacre en la Cantuta. Y ya, eso es todo. Bueno, son 3 preguntas y la primera pregunta es: ¿qué tanto conoces tú sobre el caso de la Cantuta? Lo que yo tengo entendido del caso de la Cantuta es que ocurre durante el gobierno de Alberto Fujimori, precisamente en el año de 1992, en donde fueron víctimas 9 estudiantes y un docente, ¿no? Que tiempo después se encontraron asesinados. Y esto es muy grave debido a que se puede visualizar un atentado contra los derechos humanos. Bien, la segunda pregunta es: ¿el profesor y los alumnos eran inocentes o había una prueba en su contra? Ahí es un tema muy controversial debido a que, para ese momento era muy complicado decir cómo fue, ¿no? Pero ya con el pasar de los tiempos, investigaciones y sentencias judiciales, se llegó a descubrir que los implicados, tanto los estudiantes como el docente, no tenían alguna culpa, ¿no? No tenían ningún vínculo con algún grupo terrorista. Es por ello que se les considera víctimas y a las que vulneraron, ¿no?, sus derechos. Bien. Y la última pregunta es: ¿crees que este caso es necesario que se se explique sobre el caso de la Cantuta? Yo creo que como estudiante primero y como futuro docente, yo creo que es muy importante que esto se enseñe en las instituciones, ¿no? Para conocer acerca de la historia de nuestro país, más que nada. Como ciudadanos nos corresponden estos hechos importantes, ya sean trágicos o no, nos vale conocer porque siempre es bueno, ¿no?, para poder prevenir. Como dicen, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Eso sería todo con respecto a responder a esa pregunta y muchas gracias de mi parte. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por responder estas preguntas que van a ayudar mucho en esta entrevista. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo está? Qué gusto de poder encontrar la oportunidad de conversar con un estudiante.
El día de hoy tenemos la oportunidad de poder entrevistar al doctor Carlos Jesús. em, Nosotros el día de hoy vamos a realizarle una breve entrevista sobre el caso de la Cantuta, uno de los hechos más importantes y dolorosos de nuestra historia. Este caso ocurrió en 1992, cuando un profesor y 9 estudiantes de la Universidad La Cantuta fueron secuestrados y posteriormente asesinados. A través de esta entrevista buscamos conocer su opinión y reflexionar sobre la importancia de este acontecimiento para nuestro país. A continuación, le realizaré unas 3 preguntas. Comenzaremos con la primera, que es, ¿qué significado tiene para usted el caso La Cantuta en la historia reciente del Perú? Bien, ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Jesús Guayani Peralta, soy docente, abogado, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En cuanto a la pregunta, debo decir que la Corte ha podido emitir su pronunciamiento de manera correcta, puesto que se ha acreditado que en el caso de la Cantuta ha existido una violación del derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal, el debido proceso, que son básicamente los derechos fundamentales reconocidos tanto por la Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, se acreditó el incumplimiento del deber de garantía de parte del Estado, puesto que no solamente debe abstenerse de violar derechos, sino además prevenirlos, investigar, sancionar y debidamente reparar a los responsables. En suma, la condena de Alberto Fujimori y otros suplicados consolidó en el sistema peruano que la doctrina del dominio de la organización y la responsabilidad de los jefes políticos debe acreditarse por delitos cometidos por aparatos organizados de poder. No se puede, pues, utilizar la obediencia debida o la razón del Estado como excusas a las graves violaciones de los derechos humanos. Entonces, nosotros debemos tener presente que debe existir un control de constitucionalidad y convencionalidad frente a leyes que generan impunidad. El caso se vincula con la declaración de incompatibilidad de las leyes, por ejemplo, de amnistía, impunidad con la Constitución, ¿no? Y al amparo de la jurisprudencia también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Cantuta, en suma, pues simboliza, o el caso de la Cantuta simboliza, desde el punto de vista jurídico, el tránsito del Perú hacia un modelo constitucional donde los derechos humanos, pues, y la responsabilidad del Estado por violaciones graves se ubican por encima de razones coyunturales de seguridad o conveniencia, ¿no? Así es. Ahora seguimos con la siguiente, que dice, ¿qué lecciones considera que las nuevas generaciones deben aprender de este caso? Yo creo que las primeras lecciones que se deben aprender es que no existe derechos negociables, es decir, no hay negociabilidad en ciertos derechos. No existe, y existe un carácter inderogable, ¿no? Como por ejemplo los derechos a la vida, a la integridad personal, a no ser desaparecido forzadamente, ni mucho menos a ser torturado. Estos derechos no pueden ser negociables en la medida que pueden resultar derechos absolutos, en el sentido que no admiten suspensión ni aún en estado de excepción, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la jurisprudencia propia de la Corte. Asimismo, existen límites constitucionales al poder. Precisamente estos límites y los tratados, junto con la Constitución y los tratados internacionales, se establecen para que puedan desarrollar sus actividades dentro del marco jurídico constitucional, así como supranacional. Entonces, la seguridad en realidad no legitima nunca las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, ni mucho menos
las estructuras clandestinas, como se detectó o se determinó a través del pronunciamiento de la Corte de estas estructuras de clandestinas de represión. Asimismo, podemos también traer a colación el deber estatal de verdad, justicia y reparación. Las nuevas generaciones deben entender como principios jurídicos que no son meramente morales, sino debe existir un derecho a las víctimas y a la sociedad a una verdad histórica y judicial, un derecho a la justicia a través de procesos serios y parciales, con sanción realmente efectiva, un derecho a una reparación realmente integral, a través que sea una reparación material, simbólica, garantías de que no se vuelva a repetir. Todo ello es obligación jurídica derivada de la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, no como una opción política. Entonces, esta irrepetibilidad de graves violaciones nos enseña que el uso del aparato estatal es incompatible con el modelo del Estado constitucional del derecho. Asimismo, el principio de no repetición exige reformas institucionales a través del control civil de las Fuerzas Armadas y policiales, el fortalecimiento del Ministerio Público para la investigación y sanción, la independencia judicial, asimismo como la transparencia. También se debe rescatar, por ejemplo, el valor normativo de los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto se debe reconocer en las nuevas generaciones que la Convención Americana de Derechos Humanos y la decisión de la Corte tienen fuerza vinculante en el Perú, forman parte del bloque de constitucionalidad y orientan la interpretación de los derechos fundamentales. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, profesor. Ahora seguiremos con la tercera pregunta, que es, ¿considera que eso se inició, este hecho fue justo para las víctimas y sus familiares? Hay que tener presente que el sentido de justicia es muy subjetivo, ¿no? El derecho apunta a la justicia, sin embargo, nunca se va a llegar a una justicia plena, ¿no? En realidad, la justicia para las víctimas y a los familiares, aun cuando haya sido significativo el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y la condena de los responsables, creo que para los familiares aún esa disposición o esa resolución de parte de la Corte no ha sido suficiente en realidad. Entonces, si bien es cierto, se produjo una investigación y enjuiciamiento que concluyó con condenas penales, incluyendo a altos responsables, se puede tomar como parte de la justicia en realidad. Esto constituye un cumplimiento sustancial de la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones. Por otro lado, también existe la invalidez de las leyes de impunidad, la ineficacia de las amnistías e intentos de blindaje normativo, por ejemplo, a los presuntos responsables o a los responsables, según los estándares de la Corte. Asimismo, se ha reafirmado el principio de que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no son amnistiables. Entonces, se han sentado las bases para la memoria como componente de la no repetición. Se han adoptado algunas reparaciones y reconocimientos oficiales que en realidad responden a un deber de reparación estatal, ¿no?, ante esta responsabilidad. Sin embargo, no todos los responsables materiales, intelectuales o quizás encubridores han sido procesados y sancionados, lo cual mantiene un déficit en el deber de investigar de forma exhaustiva. Existe también la fragmentación de causas, o es decir, el quebrantamiento o fracciones de causas o demoras procesales, trabas probatorias que han afectado la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Entonces, no son las reparaciones en sí mismas ni las garantías de no repetición suficientes, puesto que no se agota con indemnizaciones, sino además debe existir una reforma institucional profunda, además de una depuración de estructuras,
políticas de formación en derechos humanos, la preservación de la memoria y la persistencia de narrativas justificatorias de la violencia estatal y ciertos retrocesos normativos o prácticos que evidencian en realidad que las garantías de no repetición continúan siendo frágiles. Entonces, debemos, ya en mi caso, yo debo concluir que si bien es cierto, se ha dado un estadio importante de justicia al haberse investigado, juzgado y condenado a los altos responsables, declarando ineficaces las normas de impunidad, reconociendo la responsabilidad del Estado, aún esta justicia es incompleta, porque aún persisten algunas zonas de impunidad. Las reparaciones y las garantías de no repetición no se han implementado del todo de modo pleno. Y en todo caso también existe pues un retroceso que podría seguir subsistiendo para que favorezca la impunidad y se pueda vulnerar alguna obligación permanente e inderogable del Estado de sancionar a las graves violaciones de derechos humanos. Esa sería mi respuesta. Profesor, muchas gracias por brindarnos su tiempo y compartirnos su conocimiento sobre el caso La Cantuta. Sus respuestas nos ayudaron a comprender mejor la importancia de preservar la memoria histórica, defender los derechos humanos y fortalecer la democracia para que estos hechos no se vuelvan a ocurrir. Agradecemos su participación y damos por concluida esta entrevista. La solución partió de un caso complejo que presentaba dificultades, un bloqueo interno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado peruano era responsable de grandes violaciones de derechos humanos, que son derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal. También habían violado el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, reabriendo el caso y condenando a autoridades de dicho crimen. En el año 2009, la Corte Suprema condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión por haber sido autor mediato. ¿Qué significa? Que sin haber tirado el gatillo, tenía dominio en el disparo. Se comprobó que tenía dominio sobre una organización de Servicio de Inteligencia Nacional. Este recibía órdenes por Fujimori, que eliminaran a civiles que eran sospechosos de ser terroristas. Esto se daba por una cadena de mando que miembros del Grupo Colina ejecutaron. Los miembros del Grupo Colina fueron acusados directamente por el caso de la Universidad de La Cantuta y otros casos más. Sin embargo, solamente se hallaron los restos de los cuerpos durante la investigación de algunos, como Ledora, Belirio, Marcelio, Felipe y Armando, y otros cuerpos más que aún no han sido hallados. En conclusión, este caso nos demuestra la justicia y el respeto del Estado frente a situaciones o hechos de violencia y violaciones de derechos humanos. Como también esto nos demuestra y nos da a conocer sobre los derechos de la dignidad humana y el respeto que éste se le debe dar. Gracias.